Impresionante lo que acabamos de ver. Impresionante. Berrogeita hamar urte, Zorionak. eta dagoen dana. Gabon, Basauri! Gabon, herria, Gabon! Gabon guztioi! Berrogeita hamar urte superongi pasatzen, benetan. Gabon, Korti! Gabon, Naiara. Qué orgullo estar aquí. Benetan, gure orgullo handiena da, zuen aurrean hemen egotea, agurtzeko aurtengo jaiak. Baina, uste dut mundu guztiak nahi duela jakitea gure eskarabilerak zer egiten duen urtean zehar, ¿ezta? Hombre, es que es muy viajera. Es muy viajera. Muy viajera. Todos los años se marcha por ahí y a veces no aparece. Este año ha aparecido 3 veces. Ya ves, es que le gusta viajar. Pues vamos a ver un vídeo que nos ha preparado el Ogueta que nos va a enseñar qué es lo que hace la escarabilera durante el año. ¿Lo queréis ver? ¡Aurrera! ¡Aurrera vídeo! Iraganeko garaien edertasuna, goizueta, goizuetan. Ederragoa izanen datorkizuna, zure hizkera eta zure kultura, baserritikan herrira heldura. Hartu, arbasoen gura zarrak, piztu, gazen bateko izarrak, iamanten goxatzen dira ametsak, elkarrekin alaitzen dira kalen ertzak. Dena pasatzen da egoki, tire gitarrak agotzi. Dena pasatzen da egoki, gozueta, gozueta. Eskarabillera. Burua ez galdu, auskalo topako dugu. Itxasoan galduta doatzerrian, Basauriko kaletan botata. Lurra kapotetan tak soñan, txosnan guazen. Gure escarabilera, beti jairik jai. Hasta Cagalera le ha entrado y necesidad de corriendo al baño. ¿Habéis visto? Es una viajera y una fiestera. Una fiestera total. Como nosotros y nosotras. ¿O qué te piensas? Hombre, claro, por supuesto. Y tanto que nosotros tenemos que agradecerle a ella que esté con nosotros en todas las fiestas. Y, Es una salsera, está en todos los perejiles. por supuesto, como en todas las salsas. Arrazoia daukazu Korti, hemen jaietan Baskarian inguruan sari pilo bat daukagula badakizu. Jode baietz. Kuadrilek goizeko seiretan lonjatik itxiarren, goiz-goizetik prest daude Baskari gozoak prestatzeko. Y tanto, y si no hay nada rico para comer, pues se inventan cosas, macarronada, cherrinada y alguna otra cochinada. ¿Pero dónde habrás estado tú? ¿Dónde habré estado yo? Pues viendo lo que se comía. Bueno, yo voy a dar paso a un vídeo de los dragones de chorizo, que eso sí que es auténtico competición. ¡Aurrera! ¡Aurrera vídeo! Help,
Badakizu eseri buruz ari garen, ¿está? En la subcategoría de dragones, el ganador es... ¡Laguntasuna! Hola. Gora Basauri. Gora San Fausto. Gora las ardillas. Y Gora nuestro colega que no ha podido venir, Jonathan. Atragantado está todavía el tema. Ya a estas alturas. Vamos con la subcategoría de paellas, que mira que son bonitas, saben bien y cada año están mejor decoradas. Jolín que sí. Irabazlea izan da, ¡Itxaslapurrak! Hola, estamos muy contentas. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y un saludo a otra compañera que no ha podido subir. Pero bueno, que la tenemos en el corazón. Gora Itxaslapurrak. Eta Gora Basauriko jaiak. Y ahora algo súper tradicional. La subcategoría de tortillas. Y el ganador es, Nayara... Moscorra! ¡Moscorra Cabrera! Gora Basauri. A ver, Moscorras, ¿dónde estáis que no os veo? ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, pues si este año en un cuarto de hora nos hemos llevado la tortilla ganadora, el año que viene, con un poco de ganas ya sabemos. Y un recuerdo a todos los que han aportado algo en la tortilla y no han estado. Venga. Gora Moscorra. ¡Gora! Egunero jan da jan, gero gorputza apur bat martxan ipini behar dugu, horretarako baditugu ere 11 joko. Eta ze nolako ikusleak ditugun, Basauri osoa, hor animatzen eta disfrutatzen haien pankartekin kalei kolore moten. Eta orain datorkio saria a la mejor pancarta, que ha estado benetan muy disputado, pero finalmente estos han sido los 3 finalistas. En primer lugar, Basajaunak. Segundo, Hogueta. Y por último, la tercera nominada es Aldatxa. Y eta nori izan da irabazlea? Bat, bi, eta hiru. Aldatxa! Bueno, también gracias por todo el trabajo que habéis estado invirtiendo, ahí metidos en la lonja y al final trabajando a última hora todo. ¡Apa, Aldatxa! Orain, gure alkate txikien momentua da, pankarta txiki saria emoteko. Alkate txikiak etor daitezela ona. Non zauzie, aurrera? Hementxe datoz. Y los mejor nominados a mejor pancarta txiki son Basajaunak. Edurre, Eta Alaiak. eta irabazlea da Basajaunak.
Saga eta eskerrik asko Meli, sin ti esto no habría sido posible. Bueno, orain txangoa sokatirarentzako. Primero vamos a ver un vídeo de cómo se hace esto de tirar la soca. Aurrera bideo. Se pensaban estos tres que iban a ganarle a la escarabillera. La escarabillera lo que significa son la unión de las 16 cuadrillas de Rico Taldea. Las 16 juntas somos más fuertes que nadie. Horregaitik, la cuadrilla ganadora en las chicas ha sido Aldacha. Aupa Basauri, quiero decir que estamos muy orgullosas de este premio porque este año la competencia ha sido muy dura y esto es el resultado de una cuadrilla muy unida. Gracias campeonas, gracias Aldacha, Gora San Fausto, Gora Basauri. Y esto va para unos amigos. Eta mutilen lehiaketan, sokatiran, irabazlea izan da Urbiko! Un fuerte aplauso. La verdad es que este año sí se ha estado complicado. Felicitar a Oncha, que había llegado a la final en las dos categorías. Y sobre todo, Gora San Fausto, Gora Urbiko Laguna. El año que viene, a ver si ponemos una estrella más. Y seguimos con los deportes. En Basauri no sabemos estar quietos y no hacemos más que lanzar cosas. Piedras. No pienses mal, Corti. Estamos hablando de la barca y de la txapela. Igo daitezela edurre eta zigorrak sariak banatzera. Aurrera. Mutilen artean, Basaja! Eta nesken artean, Zoroak!
Bueno, mil esker eta opa soroak. ¡Hora basaja! Eta txapela jaurtiketako irabazlea, Txano Gorritxu eta Otso Maltxurra. Bueno, yo aprovecho aquí mi minuto de gloria para decir que es que ricasco a toda la gente que se curra estas fiestas, que son las mejores fiestas del mundo. Es que ricasco al Chano, que siempre estamos ahí dándolo todo. Y bueno, gracias a Lonchak por montar una gran animación ahí cuando estaba tirando la txapelak. Gora San Fausto, ta gora Txano Gorritxu, ta gora Basauri. Urtero bezala Basauriko herriak eta bere kuadrilek euren alde solidariona ateratzen dute jaietan zehar. Hau sari guztien artean onena da. Basauritar guztien laguntza gabe ez litzateke posible izango. Hitz egiten ari gara de solidaridad. Que suban las cuadrillas que a través de sus diferentes actos han aportado su gradito de arena. Aldatza, Auspoak, basatiak, Basajaunak, itxaslapurrak, Laguntasuna, Moskorrak, Hogeita Bat, Ontzak, Txano Gorritxu, Urbiko lagunak Zigorrak eta Zoroak. Entrega, Auspoak Zoroak eta Moskorrak. Nada, nosotros solo queremos dar las gracias a que año tras año, desde hace 8 ya, todos colaboráis con nosotros y con Gaizka para ayudarle en esta larga enfermedad. Simplemente Gora Basauri, gracias. Bueno, muchas gracias a la asociación que vino a formarte, que nos estuvo ayudando en la sardinada y hace un trabajo muy bonito con todos los chavales. Haremos cosas maravillosas. Acércate al micro, por favor. Mila esker. Haremos cosas maravillosas en la escuela con este cheque. Eskerrik asko. Basauri, una vez más, ha demostrado que es un pueblo solidario. Sara Fernández pedía nuestra ayuda y hemos respondido. Con vuestra ayuda y la ayuda de las 11 cuadrillas que lo hace posible, hemos conseguido recaudar 5.555 euros con 42. Agradecer al pueblo de Basauri y a todas las cuadrillas que nos han ayudado con este acto. Muchas gracias. De verdad que es uno de los momentos más emocionantes, saber que el pueblo, aparte de las fiestas, también es solidario, que se acuerda de los que más lo necesitan. De todos aquellos que necesitan algo, por supuesto. Bueno, jarraituko dugu bideo bat ikusten, ezta? Cambiamos de tema. Jarraitu, bideo mataporron. Objetivo localizado, 30 grados al oeste, a 500 metros, viento norte. Sincroniza respiración, ¿lo tienes? Lo tengo.
Dispara. Esperemos que el concurso no sea tan real y tan literal como lo que acabamos de ver. Espero de Wesech. Y además ya sabes de lo que hablo. Ya. Bueno, este es un premio que entrega Basajaunak, aurrera Basajaunak. Y los ganadores del Mataporrón 2018 son Lastra, Johnny y Floren. Siguen vivos, ¿eh? Bueno, primero agradecer al Basaja que organice esto, que nos aguantan todas las críticas, los cánticos de tongo sin sentido y bueno, se merecen un aplauso, yo creo yo, ¿eh? Es opcional, tampoco. Nos falta Flore, que no ha podido venir porque está en la concentración que acababa hace un ratillo en Bilbao, en Jardines de Albia, frente a los juzgados. Mañana es el juicio, empieza ya, por Íñigo Cavacas, por Pitu. Un abrazo a sus aitas, un abrazo a los amigos, a todos los que están allí. Mañana hay concentración de 8 a 12, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Animaros a que vayáis. Aupa Pitu, aupa Basauri y aupa San Fausto. Que sea por ellos. Y hablando de zurracapote, ya nos han dicho que algunos han sido un verdadero manjar, pero es que había otros que eran vino peleón y no te lo podías ni acercar al morro, ¿eh? Bueno, pero la peregrinación de lonja en lonja para degustar y encontrar el mejor zurra es una tradición. Y también es una tradición que en cuando la pruebas, parar al primer desconocido a comentar el olor, el sabor, como auténticos ¿Qué sumilleres. buque tiene? Claro, como auténticos sumilleres. Pero nosotros no vamos a hacer ninguna cata en este momento. No, por supuesto que no. Ha sido la cuadrilla Alaya la tradicionalmente encargada de saber y otorgar el premio al mejor zurra y también al peor. Aurrera Alayak. Lehendabizi, bigarren saria banatuko dugu. Primero repartiremos el segundo premio. Moskorrak. Bueno, para todos los que estuvieron ahí haciendo el zurra, para los que colaron el zurra, para nuestros zurrillas y sobre todo para ti, Robert. Lehenengo saria y el primer premio este año es para una cuadrilla veterana que este año cumple 50 años. Hogueta Bat. Bueno, agradecer al departamento de I+D que parece que por fin ha dado con la tecla. El año que viene mantenemos receta y tendremos que volver a repetirlo. ¡Aupa Hogueta! Eta urten egurrezko koilara y este año la cuchara de palo, como no podía ser de otra manera. Por unanimidad, por los 32 catadores y catadoras que estuvieron en la cata, creo que me vais a ayudar todos. Todos a la vez. ¡Chano! Corricho. Es un honor
honor recibir este premio, porque para nosotros ha sido mucho trabajo y a partir de ahora mejor me voy. ¡Alma Mikel ahí! Chalo bero bat oientza, oreones. Con buen humor, claro que sí. Como buena cuadrilla, el espíritu de equipo es esencial. Sin embargo, las inclemencias del tiempo no nos han dejado celebrar ciertos actos, entre ellos el clásico 3x3 de baloncesto. Este año está con huracán. Ya te digo. Menos mal que para otros actos lo único que necesitamos es tener una buena mano y 31. Este año los ganadores de MUS han sido... ¡Sigorrak! Otro año, es que ricasco, chicos. ¡Gora Sigorrak! ¡Eta gora famoso! Otro rasgo que nos distingue son nuestras lonjas. Cada año las cuadrillas buscan su hogar para las fiestas y cada año, la verdad, lo tienen más difícil. O quizás no tanto. Mirar hasta dónde hemos llegado. Vídeo aurrera. Opa, Iris, ¿cómo tú por aquí? ¿Qué pasa, Mikey? Aquí, dando una vuelta por el barrio. ¿Qué tal van las fiestas? Va, para aquí, para allá. Oye, que me han dicho este año habéis montado una gorda en el local. Sí, la verdad es que está difícil encontrar lonja por el centro. Así que al final nos hemos tenido que unir a esta radio. Qué buena. Bueno, baina oztopo guztien gainetik, gure kuadrilek urtero lortzen dute lonja polito jartzea eta euren etxea bihurtzeko. Baina nor lortu du lonjarik txukunena? Moskorrak taldeak igo daitela zeinek egiten duen hoberen jakiteko. Antes de dar el premio, queríamos entregar un obsequio a Rico Taldea por su 50 aniversario. Presi, por favor. Aplauso. Aritz Uitiaga, herriko taldean presidentea. Ondiño bizirik, Aritz. Los nervios. Y después de este maravilloso directo, agradecer a la cuadrilla Moskorrak, que la verdad que es un verdadero orgullo ser el presidente del 50 aniversario y tener a tanta gente detrás que trabaja muy duro, de la junta directiva, todas las cuadrillas y toda la gente de Basauri que demuestra su cariño día a día. Así que esto es para Basauri, para vosotros y a disfrutarlo. Las 3 lonjas más votadas han sido Urbiko Lagunak, Basatiak y Basajaunak. Y el ganador es Basajaunak. Gracias a todos los que me habéis ayudado, me habéis apoyado. Y nada, esto con unas vidas y un poco de celo se arregla. ¡Hola, Basauri! Bueno, como ya estaréis echando en falta, este año el premio Jatorra ha quedado desierto. Desierto. ¡Oh! Si bien queremos dar las gracias a todas las personas, sean cuadrillas o no, que sois muchas las que colaboráis con nosotros y nosotras y que sin vuestra ayuda estas fiestas no serían posibles. Videopresencia, a ver zein den. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all.
And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tan my cheeks. What? This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Bueno, ya llega uno de los momentos más deseados y disputados de todas las fiestas. El premio a la cuadrilla más salsera, la que llena todas las calles de ritmo y buen ambiente, día y noche, llueva, nieve o truene. Eta presentzia sariko nominatuak direz, Hogeta, Aldatxa eta Txikerrak. Eta presentzia irabazlea izan da Aldatxa! Bueno, muchas gracias a todos los que se pasan, duermen solo 2-3 horas al día, están ahí poteos, mañana, tarde, noche. Esa es la Aldatxa. Gol a San Fausto, gol a Basauri, gol a Aldatxa. Orain, Menos mal que han ganado, ¿eh? menos mal. Están todos roncos ya. Segi. Bueno, eta bukaera benetan heltzen ari da. Hurbildu daitezela alkate txikiak, interkuadrilla txikien sariak ematera. El tercer clasificado... Ontsak eta itxaslapurrak! El segundo clasificado, Aldatxa. Eskerrik asko eta aupa Aldatxa! El primer clasificado y ganador, Moscorra. ¡Gol a San Fausto! Ahí tenemos el futuro, asegurado. Etorkizuna hortxe da. Y por último, pero no por ello menos importante, me ponen en el guión menos importante, si es lo que están esperando todos y todas, el Pues premio Intercuadrillas Adultos. El que de verdad se curra para ganar. Tela, tercer clasificado, medalla de bronce para
Basajaunak! Mila esker, Basauri, mila esker a todas las cuadrillas. Pues eso, que no nos lo esperábamos. Sillarres Cosaría, segundo clasificado, Urbico Laguna. Bueno, la primera para Urbico, a toda esa gente, a las gracias que ha estado participando en todas las fiestas, tanto en la lonja como en los actos, a todos los que han ganado premios, muchos de ellos que no cuentan para el Intercuadrillas, pero que aún así los hemos ganado, y a ver si el año que viene conseguimos el primer puesto, ¿vale? ¡A por Urbico Laguna! ¡A por Basauri! ¡A por San Molto! Y ahora el momento de la verdad. Primer clasificado, medalla de oro. ¿Lo decimos ya? Sí. Se va a caer la plaza. ¡Aldacha! Gracias, chicos, gracias, chicas. Tanto para los equipos de Socatira, para todo el mundo que ha estado participando, para los chiquis que también han quedado muy bien en intercuadrillas, para la gente que sale a potear. Esto es vuestro. ¡Apa el Lacha! Pues ya estamos llegando al final de esta gala, esta entrega de premios. De hecho, ya hemos repartido todos los premios. Todos. Solamente queríamos agradecer a todos los basauritarras que han hecho posible este modelo festivo único, aquellos locos y locas que empezaron todo esto en 1968. Y deciros que para nosotros dos es un súper orgullo estar aquí. Muy emocionante, de verdad. De verdad. Bueno, Que suba Aritz Aritz Urquiaga, Urquiaga, presidente de Rico Taldeak. un súper aplauso para él porque es una currada Y sí- impresionante, impresionante. Y sigue vivo. Gabon Basauri. Urte hau oso berezia izan da guztiontzako, eta horregatik hitzaldi honon norabidea aldatzea gustatuko litzaidake. Eta protokoloa alde batera ustea. Nire lankideak eta lagunak direnak eszenatorikira egotzea gustatuko litzaidake. Azken batean talde bat gara, eta burubelarri lan egiten dugu 7 hilabete inguru, Basauriko jaiak egiteko. Bakoitzak bere burua ordezkatzea hoberena delako, eta pertsonalki, urte berezi honetan niretzako euskarri oso garrantzitsua izan direlako eta badirelako. Beraz, igo dadila 2018ko herriko taldeaken zuzendaritza batzordea. Begoña, Joseba, Saioa, Maider, Zuga eta Sandra. Un año más lo hemos conseguido, chicos. Hemos vuelto a demostrar que Basauri es diferente, que es especial, que sus fiestas son únicas porque su gente es de cuadrillas. Para nosotros ha sido un verdadero placer y todo un orgullo poder organizar las fiestas del 2018. Nos hemos sentido en cierta manera identificados con aquellos que lo hicieron en el 68 y por supuesto con aquellos que organizaron bajo el nombre oficial de Herriko Taldeak las fiestas de 1978. Intentaremos seguir con la tradición de juntarnos para cenar cada 11 de octubre, pregoneros.
Y también nos sentimos identificados con todas las directivas que a lo largo de estos 50 años han estado aquí dando el do de pecho. Sin duda, el 2018 será un año difícil de olvidar, y es que han sido unas fiestas distintas, especiales, marcadas por la alegría, la ilusión, la celebración y el trabajo, pero también por el cansancio, el recuerdo, la nostalgia, el tiempo inestable y la tristeza de no poder celebrar junto a todos los que nos gustaría nuestros 50 años de historia. Ia astuta genituen eskarabilera eta ferrol erraldoiekin elkartu gara berriro. Iraganera itzuli gara berreskuratutako ekintza ezberdinekin, pleno txikia, zezen mekanikoaren txapelketa, lokotxak, joareka da herrikoia, eta bizitakoa gogoratu ahal izan dugu gala honi hasiera eman diogun bideomapinarekin. En fin, ha sido un año de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, pero al final todo tiene su recompensa, y la muestra es que estamos todos y todas pensando en los San Faustos del 2019. Después de casi 10 días de fiesta, de un dolor de pies que no te puedes imaginar, de tener las piernas cansadísimas de tanto subir y bajar cuestas que tanto cariño les tenemos. Pero sobre todo tenemos el corazón encogido porque se acaban nuestros San Faustos. Besterik gabe dana kontrolatuta eta egun berria hasteko prest egoteko musutruk lan egiten duten guztioi bihotz-bihotzez eskerrak eman nahi diegu. Zuek badakizuen nortzu zareten. Eta baita ere babes zibilari, brigadari, udaltzaingoei, gurutxe gorriari, garbiketa lanak egiten dituzten guztiei eta Basauriko udalari eskerrak eman nahi dizkiegu emandako laguntzagatik. También queríamos agradecer a la comisión del 50 aniversario, que bueno, ya sabéis vosotros quiénes sois, por haber hecho posible que podamos celebrar por todo lo alto nuestro 50 aniversario de historia. Muchas gracias, de verdad. Y muchas gracias también a Beatriz Zavala por haber recogido un cachito de nuestra historia en el libro Gora San Fausto, Gora Basauri. Has conseguido emocionar a mucha gente. En fin, a toda esa gente que ha estado detrás apoyando, luchando y transmitiendo su más sincero cariño. Pero sobre todo, gracias a las cuadrillas de Basauri, que han sido, son y serán nuestro mayor orgullo. Ellas son realmente las que se merecen todos y cada uno de vuestros aplausos, porque día a día montan mesas, sirven la comida, mueven vallas, limpian cazuelas, preparan toneladas y toneladas de comida para actos solidarios, organizan infinidad de actos, de los cuales muchos son solidarios también, pero sobre todo le dan a Basauri ese espíritu y ese color que nos hace tan especiales. Así que por favor subid aquí todos, que sois los protagonistas indiscutibles de toda esta historia. Mesedes Alaiak, Aldatxa, Basajaunak, Edurre, Auspoak, Itxaslapurrak, Laguntasuna, Moskorrak, Hogeta bat, Ontxak, Txanogorritxu eta 8 Maltxurra, Txikerrak, Urbiko Lagunak, Zigorrak, Zoroak, y Basatia, que os pensabais que se me había olvidado de vosotros, Pues no.
pero decirle al pueblo de Basauri que este año somos 16 y que Basatiak está entre nosotros. Eta jaietan herriaren kontrola hartu duten gure txikiak, June eta Pablo, aurtengo alkate txikiak. Y a pesar de que haya gente que opine diferente, sin todas ellas, nada de esto sería posible. El mensaje está claro. Aquí estamos y aquí seguiremos. Aunque casi nadie quiere acceder a una lonja, aunque para que se nos alquile una y encima a precio de lingote de oro haya que dar 1000 vueltas al pueblo, aunque nos quiten las luces de las calles y la decoración no varíe respecto a un 10 de mayo, aunque algunos quieran una caseta de chapa en la recta de San Miguel, a pesar de todo esto y de un largo etcétera, seguiremos aquí, por vosotros y vosotras, por Basauri. Eskerrik asko por el esfuerzo y la ilusión invertida en estos 50 años. Bihotz-bihotzez, mila esker, segi aurrera eta ilusioz beterik. Mesedes, txalo zaparra da eurentzako. Eta orain, benetan, ailegatu da bukaera. Y os vamos a hacer dos peticiones. Una, que encendáis vuestros móviles. Todos con el móvil encendido. Para iluminar a nuestra Para escarabillera. iluminar el camino. Despedirla. Y dos, que todos los que os hayáis perdido el maravilloso vídeo que ha dado comienzo a esta gala, que lo vamos a repetir tras la despedida de nuestra videomapping del principio. querida escarabillera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Basauri. Gabón de Nori, ante todo agradeceros la mágica noche que nos regalasteis el viernes. Eskerrik asko.
de qué decirme adiós. Calles hundidas a mis pies, pa' echarte en falta hasta la muerte. Y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, como una veleta fiel al viento. Corazón de tango, tengo el cuerpo de jota y soy un aprendiz de sinvergüenza, que en brazos de la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Corazón de tango, tengo el cuerpo de jota y soy un aprendiz de sinvergüenza, que en brazos de la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Todo un placer. Eskerrik asko. Iker Pérez, un grande de Basauri.